Bienvenidos a Terra Curiosa TV. Hoy vamos a sumergirnos en una de las cuestiones más delicadas y a la vez más fascinantes de la historia del cristianismo. ¿Quién escribió realmente los 4 evangelios? La mayoría de las personas da por hecho que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos directamente por esos personajes, como si hubieran firmado sus libros con pluma en mano. Pero, ¿y si te dijera que en el siglo I estos textos eran completamente anónimos? ¿Y si los nombres que conocemos hoy se añadieron mucho después, cuando la Iglesia buscaba unidad y autoridad? Este será un video largo, detallado, con mucha historia, y sobre todo con preguntas incómodas que quizás no has escuchado en la catequesis ni en la escuela dominical. Quédate hasta el final, porque lo que descubriremos juntos puede cambiar tu manera de ver la Biblia. Estás en Terra Curiosa TV, el canal que dice lo que los demás tienen miedo de hablar. Seré tu guía, yo soy Claudio Pérez, el crononauta. En cualquier parte del video, si es de tu agrado, puedes suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Sin más preámbulos, comencemos. El contexto del siglo I. ¿Por qué eran anónimos los evangelios? ¿Por qué? Los evangelios se escribieron entre los años 65 y 100, después de la Era Común, en un período de crisis. El templo de Jerusalén había sido destruido en el año 70. Los primeros apóstoles habían muerto o estaban muriendo, y las comunidades cristianas se enfrentaban a persecuciones, divisiones internas y la necesidad de preservar la memoria de Jesús. Ahora bien, lo sorprendente es que ninguno de los 4 evangelios lleva una firma de autor. Si abres un evangelio, nunca encontrarás frases como «Yo, Mateo, escribí estas palabras» o «Yo, Juan, doy testimonio de esto». Eso sí lo vemos en las cartas de Pablo. Él empieza diciendo «Pablo, apóstol de Jesucristo», pero en los evangelios, silencio total. ¿Por qué? La respuesta es que en el siglo I, la autoridad no estaba tanto en el autor individual como en la comunidad que transmitía la memoria de Jesús. Los evangelios nacieron como catequesis, como colecciones de enseñanzas y recuerdos compartidos oralmente durante décadas. No importaba quién escribiera, lo esencial era la fidelidad al mensaje de Jesús. Si realmente Mateo o Juan, apóstoles de Jesús, hubieran escrito sus evangelios, ¿no sería lógico que lo hubiesen dicho claramente desde el principio? ¿Por qué dejar algo tan importante en el anonimato? El testimonio de Papías, el primer intento de dar nombres. El primer escritor cristiano que menciona nombres asociados a los evangelios es Papías. Papías de Hierápolis, que vivió entre los años 60 y 130, después de la Era Común, fue un obispo cristiano primitivo, considerado muy cercano a la generación apostólica. Escribió exposiciones de las palabras del Señor, recopilando tradiciones orales sobre Jesús y los apóstoles. Su obra se perdió, pero Eusebio y otros padres de la Iglesia conservaron fragmentos valiosos. Papías es una figura difícil de fechar con precisión, porque su obra no se conserva completa, solo fragmentos citados por autores posteriores, principalmente Eusebio de Cesarea en el siglo IV. Los especialistas modernos, cruzando datos de Eusebio, Ireneo y otros, suelen ubicar a Papías escribiendo su obra Exposición de las Palabras del Señor hacia el año 120 aproximadamente. Según lo que nos cuenta Eusebio de Cesarea en el siglo IV, Papías dijo que Marcos fue intérprete de Pedro y escribió lo que recordaba de sus enseñanzas. Mateo escribió las palabras del Señor en lengua hebrea. Esto parece un intento de conectar los evangelios con figuras de autoridad apostólica. Pero aquí hay varios problemas. No tenemos los escritos originales de Papías, solo citas parciales de Eusebio. Papías no habla de Lucas ni de Juan. Papías dice que Mateo escribió en hebreo o arameo, pero el evangelio que tenemos de Mateo está escrito en griego.
¿No será que Papías, al igual que otros líderes cristianos posteriores, estaba tratando de dar credibilidad a unos textos anónimos, vinculándolos con nombres de autoridad conocidos por todos? Justino Mártir y las Memorias de los Apóstoles. En la mitad del siglo II, aparece otro testigo importante, Justino Mártir, 450 d.C. Justino Mártir vivió entre los años 100 y 165 de nuestra era. Fue un filósofo y apologista cristiano, nacido en Samaria. Defendió el cristianismo ante el Imperio Romano mediante escritos como Apologías y Diálogo con Trifón, una obra donde se ve claramente el alejamiento del cristianismo del judaísmo. En el Diálogo con Trifón, el escenario mismo lo deja claro. Un filósofo cristiano y un judío debaten sobre la validez de la ley, las profecías mesiánicas y la figura de Jesús. Esto muestra que ya existía una autoconciencia cristiana separada del judaísmo. Antes de Justino, los escritos del Nuevo Testamento, como los Evangelios y las cartas de Pablo, ya muestran tensiones con sectores del judaísmo, pero todavía en el marco de una disputa interna dentro del judaísmo del siglo I. Con Justino, en cambio, vemos por primera vez un debate público e intelectual entre dos religiones diferenciadas, cada una con su propia teología y autoridad. Es lamentable afirmar que la mayoría de los cristianos no conocen la historia de la religión que profesan y desconocen cuándo fue el rompimiento entre el cristianismo y el judaísmo. Peor aún, la mayoría cree que Jesús era cristiano o que inventó el cristianismo. Pero el cristianismo es una religión que nace como una secta y que necesitó siglos para consolidarse como una religión aparte, y los motivos los podemos identificar en la historia. En la descripción te dejo los enlaces de varios videos donde analizamos el cristianismo en los 3 primeros siglos. No te lo pierdas. Retomando a Justino, este fue considerado uno de los padres apostólicos y murió mártir en Roma por negarse a renunciar a su fe. Justino Mártir cita los Evangelios, pero nunca los llama Mateo o Lucas. Los llama simplemente las Memorias de los Apóstoles. Esto nos dice algo clave. En ese momento los Evangelios ya circulaban y se leían en la liturgia cristiana, pero todavía no existía una tradición unánime de atribuirles nombres específicos. Ireneo de León. El momento decisivo, 180 después de la Era Común. El gran salto ocurre con Ireneo de León, alrededor del año 180 después de la Era Común. En su obra Contra las herejías, libro 3, Ireneo afirma con fuerza que solo existen 4 evangelios auténticos, y que esos evangelios son los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Veamos los argumentos de Ireneo. Primer argumento. Hay 4 regiones del mundo y 4 vientos principales. Por lo tanto, 4 evangelios. Este concepto no aparece en la Biblia hebrea ni en el Nuevo Testamento. Es un recurso cosmológico y simbólico que Ireneo tomó de la cultura de su tiempo, influida tanto por la filosofía griega como por el simbolismo religioso del mundo antiguo. Desde Homero, siglo VIII, antes de la Era Común, se habla de los 4 vientos, Bóreas, Noto, Euro y Céfiro. Los filósofos posteriores como Empédocles y Aristóteles integraron la idea de los 4 elementos, tierra, agua, aire, fuego, asociados con los puntos cardinales y los vientos. El mundo era entendido como un cuadrado o círculo, dividido en 4 direcciones. En Roma, esta idea estaba presente en la religión estatal y en la arquitectura sagrada, en el cual se adoraban a un panteón de dioses y diosas griegos, egipcios, frigios, partos, como el mitraísmo, entre otros, adaptados a la cultura romana. El templum etrusco romano dividía el cielo y la tierra en 4 regiones para la interpretación augural. Los romanos creían que el orden del cosmos estaba regido por la división en 4. El Tanaj también habla de los 4 vientos en textos como Daniel 7:2 o Zacarías 6:5.
pero siempre en un contexto apocalíptico, no de canon bíblico. Lo que hace Ireneo es tomar este lenguaje simbólico judío, pero filtrado por la cosmología grecorromana, y aplicarlo a los evangelios. ¿Ya te estás dando cuenta de dónde saca Ireneo este sancocho de creencias para seleccionar los 4 evangelios e instituir sus autorías? Ireneo incluso da una justificación simbólica. Así como hay 4 puntos cardinales y 4 vientos, debe haber 4 evangelios y no más. Aquí vemos algo fascinante. No está dando un argumento histórico, sino teológico y místico. Es con Ireneo donde, por primera vez, los evangelios reciben oficialmente los nombres que conocemos hoy. Antes de él, los evangelios circulaban sin autoría clara. Después de él, la tradición de los 4 evangelios con sus nombres se volvió universal. No es llamativo que haya tenido que pasar más de un siglo después de Jesús para que por fin alguien afirmara con claridad quién había escrito los evangelios. ¿Por qué esperar tanto tiempo si supuestamente los apóstoles lo habían dejado todo escrito? El canon muratoriano, confirmando la lista. A finales del siglo II, o principios del III, encontramos el canon muratoriano, el documento más antiguo que enumera los libros del Nuevo Testamento. El canon muratoriano es la lista más antigua conocida de libros del Nuevo Testamento, escrita aproximadamente en el año 180 d.C. Fue descubierto en la Biblioteca Ambrosiana de Milán por el historiador italiano Ludovico Antonio Muratori en el año 1740, y actualmente se conserva allí. Este documento es clave para entender qué textos eran aceptados en la Iglesia primitiva como canónicos, incluyendo 22 de los 27 libros modernos del Nuevo Testamento. En él ya aparecen Lucas y Juan como evangelios reconocidos. Esto confirma que, para ese tiempo, la tradición de 4 evangelios con autoría establecida estaba ganando fuerza. Orígenes de Alejandría. Los 4 evangelios como únicos. A mediados del siglo III, específicamente en el año 240, Orígenes reafirma que la Iglesia Universal reconoce solo 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él es uno de los primeros en explicar sistemáticamente la atribución y el valor teológico de cada uno. ¿Y qué significa específicamente eso de la atribución y el valor teológico de cada uno? Pues pon atención que te lo explico. Orígenes fue quien definió o identificó a Mateo como el evangelio dirigido al pueblo de Israel, Marcos, al ministerio de Pedro, y la acción Lucas, con la universalidad y el cuidado de los marginados, y Juan con la divinidad y el misterio de Cristo. En su época, ya no había duda dentro del cristianismo oficial. Los 4 evangelios eran los únicos y llevaban los nombres que hoy conocemos. Una pregunta entre paréntesis. ¿Ya te suscribiste? Si no lo has hecho, te pedimos que lo hagas. Necesitamos tu ayuda para seguir creciendo. Es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. ¿Te está gustando lo que estás aprendiendo? Pues seguimos. Eusebio de Cesarea y la historia oficial. En el siglo IV, Eusebio de Cesarea, considerado el padre de la historia de la Iglesia, recoge toda esta tradición y la presenta como historia oficial. Eusebio de Cesarea vivió entre los años 260 y 339. Fue un obispo, historiador y apologista cristiano. Nació en lo que ya se conocía como Palestina y fue discípulo del presbítero Pánfilo. Es conocido como el padre de la historia eclesiástica por su obra Historia Eclesiástica, que narra los primeros 3 siglos del cristianismo. Fue favorito del emperador Constantino, participó en el Concilio de Nicea, 325, y murió probablemente en Cesarea. Su legado es fundamental para la historiografía cristiana. Para Eusebio, ya no había discusión. Los evangelios fueron escritos por los 4 autores que conocemos, y cualquier texto distinto quedaba relegado como apócrifo. Los concilios y la canonización definitiva. Aunque los evangelios ya circulaban como textos sagrados desde mucho antes, fue recién en los concilios de Hipona, año 393, y Cartago,
año 397, donde se fijó oficialmente el canon del Nuevo Testamento con 27 libros, incluyendo los 4 evangelios bajo los nombres de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Reflexión crítica. ¿Qué significa que fueron anónimos? Aquí viene lo más incómodo. Si los evangelios circularon como textos anónimos durante varias décadas, ¿podemos estar seguros de que los nombres que se les asignaron después corresponden realmente a los autores? La evidencia histórica nos dice que los títulos fueron añadidos después. Los manuscritos más antiguos que conservamos, como el Papiro 66 y el Papiro 75, de finales del siglo II o principios del III, ya llevan el título Evangelio según Juan. Pero eso refleja una tradición que se consolidó tarde, no algo original. ¿Qué pasaría si los evangelios no fueran obras directas de apóstoles o de sus discípulos cercanos, sino el producto de comunidades cristianas anónimas que recogieron y reinterpretaron las memorias de Jesús, del anonimato a la autoridad? En resumen, en el siglo, los evangelios fueron escritos de manera anónima. A principios del siglo II, Papías da los primeros nombres, Mateo y Marcos. A mediados del siglo II, Justino habla de memorias de los apóstoles, sin nombres. A finales del siglo II, Ireneo establece los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los siglos III y IV, Orígenes, Eusebio y los concilios consolidan la tradición. El proceso fue lento, complejo y lleno de debates. Los evangelios pasaron de ser escritos anónimos a recibir nombres apostólicos para reforzar su autoridad. Y aquí queda la gran pregunta para nosotros hoy. ¿Fue esto un acto de inspiración divina que guió a la Iglesia para reconocer los evangelios verdaderos? ¿O fue un proceso humano de selección y atribución, con fines de autoridad y control? Este fue un recorrido explosivo por la historia de los evangelios. Espero que hayas llegado hasta aquí con la mente abierta y el corazón dispuesto a seguir preguntando. Recuerda, conocer la historia no debilita la fe, sino que la enriquece. Si te gustó este contenido, suscríbete a Terra Curiosa TV y comparte este video, porque estamos revelando detalles que casi nadie se atreve a contar. Por aquí te dejo otro video que alimentará tu mente curiosa.